Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio del podcast Terror cerca de ti. Recuerden que pueden enviarme sus historias o propuestas de temas a tratar a mis redes sociales, @terrorcerca, o al correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com. Y no olviden suscribirse al podcast y descargar los episodios en Spotify, o dejar un comentario y calificar en iTunes. En esta ocasión les voy a hablar de un relato muy famoso, su escritor y el supuesto encantamiento alrededor de este. La leyenda de Sleepy Hollow, conocida también como la leyenda del jinete sin cabeza, es un relato corto de terror, escrito por el autor americano Washington Irving, como parte de una colección de ensayos e historias llamada The Sketchbook of Geoffrey Crayon, publicada en 1820. La historia sucede entre los años 1780s o 90s, en el pueblo conocido como Tarrytown, una apacible colonia holandesa. Cerca de ahí se encuentra un valle muy tranquilo. La gente cuenta que la región se encuentra encantada por un médico holandés de los primeros colonizadores. Otros decían que fue un antiguo jefe indio. Lo que todos aseguran es que ese valle está habitado por fantasmas. Entre el bosque se escuchan ruidos, música. La gente que caminaba por ahí lo hacía como en un estado de trance, somnolientos. De ahí el nombre que le dieron a este lugar, Sleepy Hollow. Sin embargo, el fantasma más conocido por todos es el del jinete sin cabeza. El espectro de quien se presume fue un soldado hessiano, un grupo mercenario alemán contratado por los ingleses. Este soldado se dice que perdió la cabeza en una batalla de la Guerra de Revolución, cuando una bala de cañón lo decapitó. Se dice que el soldado, después de perder la cabeza, fue sepultado, pero solo su cuerpo, sin su cabeza. Es por eso que su espíritu cabalga por las noches. Es común verlo cerca de una capilla, a las afueras del pueblo. Cuando se acerca el amanecer, galopa a través del pueblo, hasta llegar a un puente, cerca de su tumba, y desaparece. Ichabod Crane era el maestro del pueblo, originario de Connecticut, el estado vecino. Él era una persona muy alta, delgado, de brazos largos, su cara alargada, una gran nariz y grandes orejas. A la distancia, fácilmente podría haber sido confundido con un espantapájaros. Ichabod era muy buen maestro, estricto, pero no cruel ni abusivo. Además de eso, contaba con una gran voz, por lo que también era maestro de canto para los niños del pueblo, con lo que ganaba un poco más para mantenerse. Los maestros en esta época eran vistos como personas muy inteligentes, sabios, los más educados del pueblo, solo después del cura, por lo que Ichabod era toda una celebridad ahí. Las mujeres del pueblo lo admiraban. Los hombres, aunque recelosos de él, le daban su lugar, su espacio. Ichabod era un amante de la literatura, sobre todo la que hablaba sobre lo sobrenatural, espíritus, fantasmas, brujas. Cuando caminaba solo por el bosque, su imaginación volaba. Recordando todo lo que había leído, imaginaba que el menor ruido era causado por un fantasma. De las múltiples historias que las mujeres holandesas del pueblo le contaban, la que más temor le causaba era la leyenda del jinete sin cabeza. Entre los alumnos de canto que reunía una vez a la semana, se encontraba la hija única de un granjero holandés de gran riqueza, Katrina van Tassel, una joven de 18 años, muy bella, codiciada además por ser la heredera única de la fortuna van Tassel. La granja de su padre, Balthus van Tassel, ubicada a las orillas del río Hudson, era un gran pedazo de tierra, verde, fértil. Era ahí donde vivía la familia, y donde Ichabod Crane era invitado frecuentemente a cenar.
Debido a la riqueza ostentada por la familia y a la belleza de Katrina, Ichabod se determinó a conquistar a la joven, cosa que no iba a ser sencilla. Primero, porque se sabía que ella era caprichosa, pero sobre todo por el gran número de pretendientes que llevaban tiempo intentando conquistarla. Uno de los jóvenes más populares del área era Abraham, joven fuerte, diestro en la monta del caballo, conocido como Brom por su nombre en holandés, y apodado Brom el Huesos. Poseía un gran caballo, el más rápido del lugar, y que nadie más había podido domar. Él era el pretendiente número 1 de Katrina, y principal rival de Ichabod. Cierto día, Ichabod Crane recibió una invitación para una gran cena en casa de los von Tassel. Él dejó salir a los niños de la escuela temprano. Se puso sus mejores ropas, pidió prestado un caballo, que resultó ser un viejo corcel, y una silla para montar, para llegar a la casa de quien pretendía fuera su enamorada, como todo un galán. En su camino recorrió la granja y todos los sembradíos de la familia, esperando con ansia el festín que estaba por degustar. Los últimos rayos del sol reflejaban sobre el cauce del río Hudson. En la fiesta, Ichabod se deleitó con los múltiples manjares servidos: pescado, pato, pasteles. A pesar de su delgada complexión, él poseía un gran apetito y disfrutó de todos los alimentos. Conforme la noche pasaba, tuvo la fortuna de poder bailar con Katrina por unos momentos. Después, todos los hombres de la fiesta salieron al pórtico a degustar de sus pipas. Mientras se encontraban ahí, los acostumbrados relatos surgieron, comenzando por aquellos relacionados a las batallas de la Guerra de Independencia. Todos conocían a alguien que había participado ahí, y sus relatos competían por quién tenía la historia con el héroe más valiente y feroz en el campo de batalla. La batalla de White Plains había sido siempre una gran fuente para todos los relatos. Cuando estos relatos se acababan, comenzaban las historias que a Ichabod más le gustaban, las historias de fantasmas. De nuevo, cada uno de los ahí presentes intentaba contar la historia más aterradora. Llegó el turno de Brom el Huesos. Él narró que una noche se encontró con el jinete sin cabeza y lo retó a una carrera a caballo. La carrera era muy cerrada. Brom el Hueso iba ganando, pero por muy poco. Cuando estaba por llegar a la iglesia del pueblo, justo para salir de ahí, hay que cruzar un puente, cubierto por grandes árboles alrededor. Al llegar al puente, el jinete sin cabeza dio un impresionante salto, y al momento de aterrizar, una gran llamarada apareció en su lugar, y el jinete desapareció. Todos quedaron sumamente aterrados después de este relato. Cuando todos los invitados comenzaron a retirarse, Ichabod aprovechó el momento para quedarse a solas con Katrina. Ellos platicaron por poco tiempo, y no se sabe qué pasó, pero Ichabod salió de ahí entre molesto y triste. Montó el viejo caballo y emprendió el regreso a su hogar. La noche había llegado. Solo la leve luz de la luna se filtraba entre los grandes árboles del bosque. En un momento, Ichabod comenzó a escuchar ruidos. Primero un silbido, después pasos, finalmente el galope de un caballo. Vio que lentamente se acercaba una persona muy grande, montada a caballo. Lo seguía a cierta distancia. Ichabod apretó el paso de su caballo, y al voltear, vio que el otro jinete también lo hacía, y cada vez se encontraba más cerca. Cuando por fin el jinete se encontraba a poca distancia, muy temeroso volteó la cabeza, para ver quién era y por qué lo estaba siguiendo. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que era el jinete sin cabeza y llevaba la cabeza en sus manos? Ichabod apresuró el paso, hizo correr a galope a su caballo, pero el jinete sin cabeza lo siguió de cerca. Cuando se acercó al puente que Brom el Huesos mencionó en su relato,
sintió que por fin podía llegar al fin a su terror. Pero aún después de que cruzó el puente, el espectro lo seguía. Y al llegar al final de la estructura, el fantasma le aventó la cabeza y lo golpeó igualmente en la cabeza, noqueándolo y tirándolo del caballo. La mañana siguiente, el dueño del caballo encontró al animal rondando solo. Nunca nadie volvió a ver al maestro Ichabod Crane. Lo único que encontraron cerca del puente fue su sombrero y una calabaza rota. Su casa y escuela quedaron abandonadas. Hay quienes decían que la voz de Ichabod aún se escuchaba en la escuela, recitando los salmos que tanto le gustaban. Esta fue la leyenda de Sleepy Hollow. Como les mencioné al principio, esta historia fue escrita por Washington Irving en 1820. El autor nació en la ciudad de Nueva York en 1783, la misma semana que los residentes de la ciudad se enteraron de la noticia de que la guerra de independencia de las colonias había terminado. Su madre nombró al menor de sus hijos en honor al líder de la guerra y futuro presidente, George Washington. En 1798 se desató en la ciudad de Nueva York un brote de fiebre amarilla, por lo que la familia de Washington decidió enviarlo como medida precautoria al norte, sobre el cauce del río Hudson, en el poblado de Tarrytown, en el mismo estado de Nueva York. Mientras vivió en Tarrytown, él exploró y se hizo familiar con gran detalle del área conocida como Sleepy Hollow. Mientras vivía ahí, la gente le contaba todas las leyendas y las historias de fantasmas que las generaciones habían contado. A partir de esa época, él comenzó a escribir sus primeras historias. En 1815 se mudó a Inglaterra y permaneció en el continente por 17 años. Estando en Londres, fue cuando escribió la historia de la leyenda de Sleepy Hollow. Esta zona causó tanto impacto en él que basó la que sería su historia más reconocida en ella. Los nombres que usó en su historia, como por ejemplo la familia Van Tassel, fueron tomados de personas que él conoció y pidió su autorización para poder usarlos en las historias. Después vivió un tiempo en París y en Madrid. En 1832 regresó a los Estados Unidos, ya con cierta fama debido a sus escritos. Realizó algunos recorridos por territorio americano, que le sirvieron de inspiración para algunas otras de sus obras. En 1835 compró un terreno que incluía una cabaña en el poblado de Tarrytown, que llamó Sunnyside. Desde ahí colaboró con algunas publicaciones para mantener los gastos de su propiedad y sirvió de mentor para jóvenes autores que se acercaban pidiendo ayuda o consejo. Uno de estos jóvenes fue Edgar Allan Poe. En 1842, Washington Irving fue elegido como embajador de los Estados Unidos en España, donde dedicó una parte de sus 4 años allá para seguir escribiendo. Escribió una obra sobre la vida y viajes de Cristóbal Colón. Esta obra por primera vez introdujo la idea de que la Tierra no era plana, sino redonda, en la cultura americana. Todo el tiempo que Irving pasó fuera de los Estados Unidos, uno de sus hermanos, Ebenezer, era el encargado de recibir los escritos de Washington y llevarlos a su editor para después ser publicados, así como encargado de mantener en buen estado y llevar a cabo las restauraciones necesarias en la propiedad de su hermano. En 1846 regresó a Estados Unidos, donde continuó escribiendo, incluida su obra maestra, una biografía de George Washington. Washington Irving murió a los 76 años, de un ataque cardíaco, el 28 de noviembre de 1859, en su casa, y fue sepultado en el cementerio de Sleepy Hollow. Washington fue un autor que dejó huella entre los literatos americanos. Fue uno de los primeros en escribir historias cortas, con el fin meramente de entretener, sin ninguna moraleja o aprendizaje,
así como introducir el concepto de gótico, siendo primero asociado tal cual con la ciudad de Nueva York. Como les decía, la leyenda de Sleepy Hollow es una de sus obras más conocidas, sirviendo de inspiración para otras cosas. Entre las más populares, Disney produjo en 1949 una película animada que incluía un segmento titulado Las aventuras de Ichabod. En 1999, Tim Burton dirigió su versión de la historia, protagonizada por Johnny Depp, Christina Ricci y Christopher Walken en el papel del jinete sin cabeza. Más recientemente, en el 2013, la cadena Fox realizó una serie también basada en esta obra. La serie rodó algunas de las escenas en locaciones de Tarrytown y Sleepy Hollow. Duró 4 temporadas y presentó una versión moderna de la historia. Ha sido tal el impacto de esta historia que el poblado que hoy en día se conoce como Sleepy Hollow originalmente se llamaba North Tarrytown y cambió su nombre en 1996. La iglesia que Washington Irving se basó en su historia existe en este lugar. Hace unos años visité la iglesia y el cementerio de Sleepy Hollow, y las tumbas de los personajes en que se basó aún pueden ser encontradas ahí. En la época de Halloween, en Sleepy Hollow montan toda una experiencia asociada con la obra. Un actor se viste de acuerdo a la época y narra la historia del jinete sin cabeza. Asimismo, crean lo que sería una casa de espantos, pero a lo largo de un gran terreno, donde actores disfrazados intentan espantar a todo aquel valiente que se atreve a entrar. La casa que Washington habitó en Tarrytown existe y sirve como museo, donde actores caracterizados cuentan la historia del autor y llevan a los visitantes por un recorrido dentro de la casa. Hace un mes aproximadamente pude visitar la casa. Es un lugar increíble. La vibra del lugar, primero que nada, es de paz, tranquilidad. Solo se escucha el viento mientras mueve las copas de los árboles, el cauce del río Hudson a unos metros de distancia. El único sonido que altera esta paz es el del tren, que pasa cada cierto tiempo. La casa es una estructura de piedra principalmente, que fue creciendo y adecuándose a los deseos de Washington, quien mandaba cartas y planos a su hermano para realizar estos cambios. El escritorio usado por el autor aún se encuentra ahí, y algunos de los libros que él leía. Se dice que Sleepy Hollow es uno de los pueblos más encantados de Estados Unidos. En los cementerios cercanos, la iglesia, se dice que apariciones pueden ser vistas en estos lugares. Es más, la historia del jinete sin cabeza está basada en la creencia popular de que el espectro sin cabeza de un soldado se aparece en esta zona. La casa de Washington, Sunnyside, se dice está encantada por los espíritus del autor y 2 de sus sobrinas quienes murieron en esa casa en diferentes años. La gente de la zona dice que durante las noches, después de que el museo cierra, se ve a 2 mujeres dentro, que limpian y dejan la casa lista para que el siguiente día pueda recibir a sus visitas. Cuando yo visité este lugar, no pude observar nada sobrenatural o raro dentro de la casa, pero siempre es increíble visitar un lugar con tanta historia, décadas y décadas de sucesos e historias. Sigan mis redes sociales y visiten mi página www.terrorcercadeti.com, donde publicaré imágenes de mis visitas al cementerio y a la casa. Con esto llego al final de este episodio. Te recuerdo estar siempre alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo imaginas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.